Turno ahora para lo desconocido, lo insólito en el Día es Nuestro. José Manuel Frías, buenos días. Buenos días, Juan Luis. Bienvenido una semana más. Vamos a hablar hoy de una historia que mezcla la religiosidad con la tradición popular. Sí. Vamos a hablar de una historia que entra un poquito de lleno en el campo de la criptozoología, esa ciencia, pseudociencia o materia, llámalo como quieras, que estudia los animales imposibles, o sea, esos animales no catalogados por la ciencia o incluso animales normales pero con un tamaño monstruoso, que quizás han sufrido algún tipo de mutación. Y concretamente del animal extraño que vamos a hablar es de aquí de Extremadura, concretamente del pueblo de Calzadilla, la comarca de Coria. Calzadilla es el lugar, es un animal insólito, extraño, muy peligroso. ¿Y qué relación tiene este animal? ¿De qué animal se trata? ¿Y qué relación tiene este animal, si te parece, nos explicas, José Manuel, con el mundo de la religión? Bueno, tiene relación porque parece que hay un milagro relacionado, o sea que relaciona a este extraño animal, una especie de lagarto de enorme tamaño, con el Cristo de la Agonía, un Cristo que está ubicado en la iglesia de este pueblo y que ya en un romance del siglo XVII, un romance muy popular, se cuenta parte por lo menos de ese curioso prodigio, porque luego han ocurrido muchos otros, ¿no? Y dentro de ese romance también se habla de cómo llega esa imagen del Cristo al pueblo. Pero me gustaría que fuera Carmen López, vecina de Calzadilla, la que nos diera algunos detalles sobre ese curioso romance donde se habla de la historia de este Cristo milagroso. La escuchamos. El Cristo de la Agonía es que el duque de Alba mandó a hacer una imagen del Cristo, y entonces cuando la traían cogieron unos piratas y secuestraron la imagen. Y entonces intentaron pesarla, unos decían que a oro, otros decían que a plata, y no se ponían de acuerdo, y entonces cogieron y la llevaron a una playa, y como no se pusieron de acuerdo, cogieron y la quemaron. Pero cuanto más ardía, pues más bonito se ponía, mejor. Decían que cuanto más ardía el fuego, más hermoso el Redentor. Y entonces dijeron, pues lo montaron en un coche, que sería un coche de los que había antes, cogieron y dijeron, vamos a llevarlo. Y al llegar a este sitio se rompió el coche y ya se juntaron 12 carros, uno detrás de otro, y no se quiso mover de aquí. Entonces ya al ver el duque de Alba que el milagro no se quería ir el Cristo de aquí, cogió y le hizo aquí un templo. Bueno, gracias a esta amable vecina, pero te tengo que decir, José Manuel, que de momento yo entiendo poco, porque me gustaría saber ¿qué relación existe entre el testimonio de Carmen y la aparición de este lagarto? Bueno, muy fácil. Después del milagro que nos ha comentado Carmen, el duque de Alba permite que ese Cristo, que no era de Calzadilla, se mantenga en el pueblo, o sea, incluso manda hacer un templo en el siglo XVI, es el Cristo de la Agonía, que se convierte en patrón de la localidad, y a él se le atribuye un famoso milagro que está relacionado precisamente con ese lagarto monstruoso. ¿Y qué sucedió con ese lagarto? Pues algo curioso, yo diría que incluso difícil de creer, ¿no? Esta historia ocurre entre los siglos XVII y XVIII, no hay una fecha exacta, y bueno, en esta localidad de Pastores, en los alrededores, aparece, según cuenta la tradición, un lagarto de tamaño monstruoso, un lagarto que devoraba al ganado, que incluso había veces que llegaba a engullir a pastores, a personas que se enfrentaban a él, y que bueno, se comía casi todo lo que pillaba, ¿no? Y eso evidentemente causaba el temor entre la gente de la población, no solamente por su propia seguridad, sino porque también atacaba al ganado, que era la forma de subsistencia de todas estas personas. Y todo eso ocurre, o sea, ese miedo popular se mantiene hasta que ocurre precisamente el milagro que destruye a ese animal. Pero me gustaría que fuera de nuevo Carmen López, esta amable vecina de Calzadilla, la que nos cuente qué ocurrió exactamente con el lagarto. Vamos a escucharlo. Pues la leyenda del lagarto es que la sabía además todo el pueblo, que era un pastor que estaba guardando el ganado, que todo esto por aquí era un encinar, que por eso precisamente llaman el pozo del encinar, y entonces cada día le faltaban ovejas al pastor, y decía qué cosa tan rara, que todo hacía falta. Pensaba que era el lobo, pero un día de los que estaba guardando las ovejas vio aparecer por entre unos matorrales el lagarto este, y al verlo se asustó, y ya no le temía a él a las ovejas, sino le temía a la misma vida suya. Y entonces cogió y le pidió al Cristo, dijo, ay Cristo bendito de la Agonía, si este bastón se me convirtiera en un arma de fuego, mataría al lagarto y llevaría los restos a tu ermita. Y entonces el Cristo hizo el milagro, se convirtió el callao en un arma y lo mató. Y entonces ahí están en la ermita, están los restos del lagarto todavía, que yo lo he conocido siempre colgado en una pared lleno de paja.
Una vez que muere este monstruoso lagarto, que la verdad es que traía de cabeza a todos los vecinos de la localidad, se dice, y eso también sería algo milagroso, que esa escopeta se parte en dos, se rompe y en ese momento suena una voz sobrenatural, se supone que procedente del propio Cristo, que dice: rota quedarás para que a nadie mates más. Como bien decía Carmen, en ese momento Colás, este pastor, ofrece como ofrenda al Cristo esa piel del lagarto, que aunque un poquito estropeada todavía se puede contemplar dentro de la ermita, ¿no? Bueno, pues entonces el testimonio de Carmen y lo que tú nos acabas de comentar viene a demostrar que efectivamente este lagarto de enormes dimensiones existió de verdad, era real en su momento, estuvo allí en este pueblo, pero existen los restos, has dicho que están en la ermita, ¿no? Exacto. Están en la ermita. Pero ¿hay más historias en relación con este animal? Digamos que hay otra versión, o sea, sabemos que el lagarto existió, fuera lo que fuera, un lagarto, un cocodrilo, un animal enorme, pero claro, hay una versión un poquito menos milagrosa, o sea, se habla de que los pastores, una vez que descubren ese animal monstruoso y un poco preocupados por la muerte de todos los animales, refuerzan la vigilancia, finalmente hacen frente a ese lagarto o lo que fuera, y en el momento en el que abre las fauces le disparan y el animal muere. O sea, sería una historia muy normal, muy común, ¿no? Ese animal es luego curtido, lo ponen como trofeo en la ermita, un poco como homenaje al Cristo. O sea, esta sería un poco la versión un poquito más escéptica dentro de lo que es la historia de Calzadilla. Y ahora una pregunta muy importante también, quizá los vecinos de Calzadilla, este pueblo extremeño que nos estén viendo, todos conocen el origen, pero el resto no. ¿De dónde sale, de dónde procede, cómo llega hasta Calzadilla este lagarto gigante, cocodrilo? Bueno, no quiero adelantar más, cuéntalo tú. Eso es lo extraño, o sea, lo que no se sabe es cómo llega a este lugar un animal de esas características. Hay algunas teorías, se habla de que dentro de la tradición, ¿no?, de que posiblemente algunos de los lugareños que marchó a América por aquel entonces, pues hizo fortuna y cuando regresa se trae una pequeña cría de cocodrilo. Claro, una cría pequeñita que la criaría al principio con mucho cariño hasta que el animal empieza a crecer, empieza a decir aquí estoy yo, y claro, pues posiblemente o lo soltó o se escapó. Y fue el animal que luego aterró a toda la población. Incluso se apunta a nivel histórico a un personaje, al dominico Fray Tomás Ortiz, que a principios del siglo XVI, y estoy hablando según documentos, esto es algo oficial, marcha a México, marcha a Santo Domingo y luego regresa al pueblo. ¿Fue posiblemente este dominico quien se trajo al cocodrilo? Si es que fue un cocodrilo, no lo sabemos, pero desde luego es una teoría bastante plausible. ¿Y existe alguna relación entre el milagro y el hecho de que a los habitantes de Calzadilla se les conozca popularmente con el nombre de lagartos? Bueno, oficialmente el gentilicio, es que esto es lo curioso, ¿no? El gentilicio es calzadillanos, pero sí es cierto que es conocido como los lagartos, ¿no? Las personas de este lugar, incluso el pueblo es conocido como pueblo del lagarto. Bueno, de hecho el lagarto ya está en piedra, exactamente, ¿no? Claro. Se encuentra ahí como monumento, ¿no? Hay muchas personas que no conocen la leyenda, piensan que quizás se refiere a que la gente de esta población pues son muy astutos, ¿no? Que es como se relaciona siempre al lagarto, pero no es así, tiene un origen distinto, un origen que precisamente Carmen López, vecina de Calzadilla, nos va a aclarar a continuación. Vamos a oírla. Pues por el lagarto. Nosotros cada vez que vamos a un pueblo decimos, somos del pueblo del lagarto. Y además nos sentimos, bueno, más anchos que largos, como le digo yo. Cada vez que vamos a un sitio, vamos como la bandera de Extremadura por nosotros los lagartos. Bueno, curioso, ¿no? Sí, sí. Hay que decir que muchos investigadores dicen que historias como esta que hoy nos están contando Carmen, contamos con la ayuda de Carmen y José Manuel, bueno, pues historias como esta siguen ocurriendo hoy. ¿Conoces algún caso similar? Sí, hay muchos, ¿no? Existen muchísimos casos de animales, sobre todo en África, ¿no? De animales extraños que aparecen y que la ciencia no puede dar respuesta. Uno de ellos, por ejemplo, ocurre en Zambia. Varios lugareños informan a la BBC de Londres de que hay una especie de lagarto volador con alas de 2 metros de largo, o sea, una auténtica monstruosidad, con un pico largo y lleno de dientes que empieza a atacar a los seres humanos, especialmente a los bebés. O sea, se comenta que muerde a los bebés y se los lleva volando. Esto es lo que narran los nativos, que atrapan entre sus garras a las personas y lo llaman congamato, ¿no? Y la verdad es que la gente en esta zona de Zambia, pues la verdad es que lo temen y lo respetan de una forma tremenda. Desde 1923 se vienen recopilando muchísimos reportes de personas que aseguran haberlo visto, y especialistas que han analizado esa descripción que hacen los testigos dicen que es totalmente parecido al pterodáctilo.
hablamos de un reptil volador que existió y que se extinguió hace 65 millones de años. O sea, en teoría no debería de existir, pero los testigos afirman que sigue existiendo a día de hoy en Zambia, por ejemplo. Bueno, pues aquí hoy hemos conocido la historia de este lagarto gigante. Exacto. Claro, entonces en aquella época a lo mejor no sabían que la palabra cocodrilo era la correcta. Sí, sí, sí. Y dijeron que era un lagarto grande, pero seguramente sería el cocodrilo que este señor trajo de América en su momento, pero en cualquier caso ahí está la historia insólita que nos ha acercado en el Día es Nuestro nuestro colaborador José Manuel Frías, al que agradecemos muy mucho su presencia hoy en el programa. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y recuerden que nosotros esperamos en el Día es Nuestro todas las historias que tengan que ver con leyendas, tradiciones, episodios misteriosos que hayan ocurrido en su pueblo, en su ciudad, en su barrio, en el pasado. Nos la envían, por favor, por correo electrónico a esta dirección de email. El Día es Nuestro, todo junto, @canalextremadura.es. Seguimos adelante con el programa. Seguimos adelante.